Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Te informo que el día de hoy, específicamente, el sábado 2 de septiembre tuvimos una clase y por algunos temitas aquí de falta de, de espacio, quiero pensar, la sesión en vivo no se grabó, por lo que si tú no tuviste la oportunidad de conectarte, no te preocupes, lo mismo que vamos a hacer ahorita, es lo mismo que vimos la clase en vivo. Y si tú no te quedaron claros algunos conceptos de la clase en vivo, vamos a tratar de ahondar en esta clase un poquito más para que no haya ninguna duda. ¿Ok? Quizá esta clase sea un poco más breve o quizá esta clase sea un poco más amplia. Eso va a depender de que tomes nota, que realmente vas apuntando. Por ahí dejé en la clase anterior unas técnicas de expresión corporal que vamos a ver el día de hoy. Entonces nos vamos a ir un poquito a detalle con la revisión de algunos artículos. El artículo que vimos en la clase fue este: lenguaje corporal en el aula, y ya te lo dejé correctamente ahí la liga en en el grupo de WhatsApp. Sale para que lo pudieras estudiar, para que pudieras practicar con él y reflexionar sobre el mismo. Sale, vimos algunas técnicas que ahorita vamos a retomar, pero aprovechando el tiempo de la clase, quiero platicar sobre algo, y es que vamos a revisar este artículo para verlo más a detalle. Nos va a servir a todos. Vamos a hablar sobre el lenguaje corporal como una forma importante de la comunicación. Por ahí se dice que el 80% de nuestra comunicación no es verbal, es corporal. En este sentido, el lenguaje toma un aspecto engañoso. Una persona puede decir una cosa y pensar algo completamente distinto, o engañar conscientemente a su interlocutor con mentiras. Eso dentro del terreno del educativo es algo muy, muy grave, así es que hay que tener cuidado. Sin embargo, engañar a alguien con lenguaje corporal es considerablemente más difícil, ya que una gran parte sucede de forma inconsciente. En muchas personas los gestos, la expresión facial y también la postura general revelan de forma clara lo que están sintiendo, y solo es necesario saber interpretar las señales. Esto como docentes nos va a ayudar muchísimo en el momento en el que empecemos a ver a nuestros alumnos. Sí. ¿Entendieron? Eh, Nos podemos ir. El que sabe interpretar correctamente el lenguaje corporal tiene una ventaja asombrosa en la comunicación con respecto de otras personas. De esta forma, puede adaptarse a los sentimientos de la persona que tiene enfrente y crear más fácilmente una atmósfera de conversación de confianza. Esto repercute de forma positiva tanto en la vida personal como profesional. Al mismo tiempo, entender las señales no verbales es el primer paso para utilizar deliberadamente el propio lenguaje corporal. En este contexto, no se trata de engañar conscientemente a otros, sino de fundamentar lo que exteriorizamos con una actitud auténtica y segura. Ok, pero entonces, ¿qué es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal, como definición y significado, es el siguiente: es la forma más importante de la comunicación no verbal, ya que la expresión facial, los gestos y la postura corporal son la expresión más inmediata de nuestros sentimientos que están acá. La razón de esto es que la mayoría de estas señales se emiten de forma inconsciente, sobre todo en momentos emocionales de alegría, miedo, enfado o tristeza. Es casi imposible dominarlo. ¿Por qué? Porque la emoción, que aproximadamente dura entre 0 y 90 segundos, es decir, entre 0 y 1 minuto y medio, dependiendo de la intensidad de esta, es la que domina la conducta. Porque puedo decir, no, 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 no te preocupes, aún no estoy enojado. No, de verdad,
no estoy enojado. Y por dentro el quererme morir. Y esto pues no es algo que yo pueda controlar porque es un proceso generado de manera inconsciente. Ok, ahora, la definición como tal del lenguaje corporal engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Se incluyen aquí todas las expresiones no verbales. ¿Cuáles son? Los gestos, expresión facial, postura corporal, movimiento. No se incluye la lengua de signos. Esto no es lenguaje corporal. ¿Sale? Es una forma de expresión de nuestro sistema lingüístico adquirido. Sin embargo, también existen señales corporales conscientes que pueden ser utilizadas de forma deliberada en la comunicación, que estas son las que nos ayudan un poco en el proceso de comunicación, en la enseñanza y el aprendizaje. Los argumentos se pueden realzar, ojo, los argumentos se pueden realzar con gestos de manos, la expresión facial, puede señalizar la disposición para conversar o la necesidad de calma. El lenguaje corporal consciente e inconsciente, porque hablamos que existe uno inconsciente. ¿Cuál es el consciente? Cuando respiramos con impaciencia, giramos los ojos con molestia o fruncimos los labios porque nos sentimos ofendidos. De esta forma estamos revelando nuestros sentimientos, incluso si lo hacemos durante una fracción de segundo pequeña. De la misma forma, al igual que estas señales se emiten de forma inconsciente, también puede ser de forma también se pueden leer de forma inconsciente. Ojo con esto, ¿eh? De la misma forma, al igual que estas señales que se emiten de forma inconsciente, también se pueden leer de forma inconsciente porque son gestos que tenemos similares. Este es el motivo por el cual hay algunas personas que no nos gustan desde el primer momento o que nos apasionan inmediatamente sin que sepamos decir exactamente por qué. Percibimos el lenguaje corporal mientras nos concentramos en lo que se está diciendo o dejamos volar nuestros pensamientos. Sin embargo, además de las señales corporales inconscientes, existen las señales corporales conscientes. Estas se entrenan y están marcadas por nuestro entorno cultural. Las utilizamos en situaciones adecuadas para dar un mensaje determinado o para fundamentar lo que estamos diciendo. Algunos de los ejemplos típicos son el dedo índice levantado para expresar atención, el pulgar levantado para expresar aprobación o dirigir las palmas de las manos a la persona que tenemos enfrente para sacar hierro a una situación o para mitigar arrebato emocional. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas situaciones, ya que el lenguaje corporal consciente debe ser leído de acuerdo al contexto cultural. Un determinado gesto con la mano puede tener significados completamente distintos en otros continentes o en otros círculos culturales. ¿Cuál es el significado del lenguaje corporal? El lenguaje corporal tiene una gran influencia en la impresión que dan las personas y en cómo se asimila lo que están exteriorizando. No hay más que echar un vistazo a fotos o grabaciones en video de discursos famosos. Ahí es fácil de identificar que no solo el contenido de un discurso contribuye de forma decisiva al éxito, sino también la dinámica con la que se expone. Así, el lenguaje corporal señala a los oyentes, entre otras cosas, cómo de importante es el tema para el orador y de esta forma constituye un criterio decisivo en su credibilidad. Sin embargo, en el entorno inmediato personal o laboral también se evalúa a las personas por cómo se adapta su lenguaje corporal a lo que dicen. No hay nada más desconcertante que un compañero de trabajo que dice con cara inexpresiva que se ocupa de la tarea. Es como, sí, yo lo hago. O un superior que dirija la vista sin descanso por toda la sala mientras murmura que encuentra interesante la idea que se acaba de exponer. Ah, no, sí. No, pues va a estar de lujo, ¿no? Ahora, pues.
No, sí te esperaba. Estos son un claro ejemplo de cómo leemos el lenguaje corporal constantemente y de cómo la actitud de otras personas a menudo revela más que el contenido que expresan verbalmente. Si la persona que tenemos enfrente percibe una discrepancia, una diferencia clara entre lo que se dice y el lenguaje corporal, esto lo puede confundir o irritar porque el proceso de la comunicación no está siendo totalmente claro. Como ya se ha mencionado, hay que tener cuidado que a la hora de utilizar o interpretar un lenguaje corporal en un intercambio cultural, eh, sea preciso porque no todas las señales tienen el mismo significado en todo el mundo. Por otro lado, el lenguaje corporal también abre posibilidades de comunicación incluso si no se habla el mismo idioma. Así, en primera línea encontramos los gestos y expresiones faciales, ya que se utilizan de forma instintiva y que se entienden en todas partes del mundo porque están relacionados directamente a las emociones básicas del ser humano. Y una sonrisa se entenderá en casi todas partes como una señal de accesibilidad y amabilidad. En el caso de todos los demás gestos, es importante asegurarse del significado de cada uno de los círculos culturales. Por ejemplo, mientras que en Europa el pulgar levantado normalmente significa aprobación, en Australia se entiende como una grave ofensa. Por ejemplo, aquí en México es como, bien, ¿eh? Y también es como, chido. Es un ejemplo de clara ofensa, ¿no? Consejo, nos dice Startup, una, una guía. En las ciencias de la comunicación, la disciplina de la cinésica estudia la aplicación de los movimientos en las conversaciones, analiza los efectos de la expresión facial, los gestos, y la postura corporal en situaciones especiales de comunicación, como por ejemplo en negociaciones de venta, negociaciones contractuales o en esfuerzos para mitigar conflictos. Los conocimientos ganados mediante la cinésica se aplican, por ejemplo, en formaciones de personal de venta, mediadores, oradores y trabajadores sociales. Explicación del lenguaje corporal con ejemplos. Esto te lo voy a dejar aquí para que lo leas. Pero antes, vámonos con la explicación de la clase, porque si no se nos va el tiempo. Dame. Ok, revisamos este artículo sobre el lenguaje corporal en el aula y yo les hacía mención de lo siguiente. Eh, anótenle ahí, anoten tu cuaderno técnicas de expresión corporal y el primero es notas previas. Te lo voy a dejar aquí para que lo tengas en tus diapositivas.
Ok, entonces vamos a dar los ejemplos que vimos en clases y quiero que tengas muy bien guardada esta parte, esta diapositiva, para que no tengas problema alguno en el momento de leer un texto. Y es que el texto que estamos leyendo es este, y es lenguaje corporal. Ya hablamos la clase pasada sobre cómo proyectar la voz, sobre cómo pasar agudos, graves y medios, y de esta manera poder proyectar un poquito la voz dependiendo del tipo de texto que estamos leyendo. Es necesario poder identificar de manera muy rápida los tipos de locución que vimos la clase pasada, locución comercial, reflexiva, educativa, etcétera, ¿no? Radiofónica, X. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo de la clase. Lenguaje corporal, iniciaba yo en la clase, lenguaje corporal. Tras explicar una lección magistral durante 15 minutos, el profesor se gira para anotar en la pizarra un esquema con el que resumir los contenidos. La mayoría de los estudiantes se disponen a copiar en sus apuntes el esquema. En ese momento, varios alumnos aprovechan para jugar y molestar a la mayoría de alumnos que sí quieren aprender. ¿Te suena? Es un ejemplo claro de un profesor que, pese a su buena voluntad, no sabe utilizar el lenguaje corporal ni técnicas de proximidad para ser eficaz en su labor. Todos nosotros hemos tenido este tipo de profesor como estudiantes y aunque con el paso del tiempo solo recordamos lo mejor de cada profesor, nos hubiera encantado que hubieran sabido hacerse mejor con su clase. Como docente, no te gustaría repetir los mismos errores, ¿verdad? Pues presta atención a las próximas 5 maneras de moverse por el aula que garantizarán el éxito de tus clases. 5 sencillas técnicas docentes eficaces que te darán un mejor control en el aula. Y vamos con CMM. ¿Qué es CMM? 5 maneras de moverse. La forma en que te mueves por tu aula determina tu éxito como profesor. Un profesor eficaz sabe moverse por el aula de manera que ataja problemas de comportamiento antes de que se produzcan y maximiza el aprendizaje de sus alumnos. Todos los docentes estamos familiarizados con aproximarnos a aquellos alumnos que van a crear o ya han creado problemas de comportamiento. Pero esta es solo una de las formas de moverte por el aula que puedes utilizar. A continuación te presentamos 5 formas alternativas de moverte por el aula que te ayudarán a ser un mejor docente. La manera de moverse número 1 dentro del aula es salta de la tarima. Y es que la mayoría de las aulas, ojo, número 1, salta de la tarima. La mayoría de las aulas tienen una disposición bastante tradicional con la pizarra y la mesa del profesor al frente del aula. Frente a la pizarra hay algo de espacio libre antes de que comience a haber mesas de alumnos. A este espacio lo llamaremos tarima, una tarima imaginaria. Y es que afortunadamente ya no hay tarimas reales en las aulas, aunque algún político sin muy buen criterio ya se ha pronunciado en favor de recuperarlas en nuestras escuelas como medida estrella para combatir problemas de disciplina. Un profesor eficaz sabe que hay que saltar de la tarima en cuanto comienza la clase, antes de que se produzca cualquier alteración del orden debido a un mal comportamiento. Saltar de la tarima deja claro que el profesor está en control del aula, que no hay zona del profesor y zona de los alumnos, sino que se trata de un espacio compartido por ambos en el que el profesor capitanea un grupo y se mueve libremente por él. Al moverse por todo el espacio del aula, el profesor deja claro que no sale del área de la pizarra solo cuando nota que hay un problema, sino que sino que como parte de su estilo de enseñanza. Es decir, no asume un rol de dictador,
sino de un agente promovedor del aprendizaje. Ok, esto que acabamos de ver es la revisión de notas previas. Todos como docentes ya hemos leído algún tipo de información periodística, informativa, cultural, científica, por lo menos alguna vez. Pero esto que estoy haciendo también lo podría hacer así, porque puedo utilizar mi voz. Y ya sé utilizar mi voz, ustedes también. Salta de la tarima. La mayoría de las aulas tienen una disposición bastante tradicional con la pizarra y la mesa del profesor al frente del aula. Frente a la pizarra hay algo de espacio libre antes de que comience a haber mesas de alumnos. Este espacio es lo que llamaremos tarima imaginario. Afortunadamente ya no hay tarimas reales en las aulas, aunque algún político sin muy buen criterio ya se ha pronunciado en favor de recuperarlas. Ok, el lenguaje corporal es esto que nos va a llevar a una lectura de una lectura plana a una lectura que realmente mantenga la atención y que realmente mantenga un sentido de aprendizaje por toda el aula de clases, en donde yo pueda saltar de mi espacio asignado como profesor a mi espacio asignado como docente. En los inicios de la práctica docente, la mayoría nos pasa que tenemos ese miedo, esa incertidumbre de decir, es que no sé si lo que estoy haciendo es algo correcto o hay alguien que sepa más y empieza a haber cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, en este sentido, el primer consejo es confía en tu instinto, confía en ti mismo, ¿sale? Um, aquí hacemos la conversión. Confía en tu instinto. Platicamos en la clase, que no se grabó, que los que son padres de familia y madres de familia, normalmente cuando escuchas un silencio y una quietud en la casa y ya tienes hijos, es porque algo está pasando. Es porque tu instinto te dice que algo pasó y están en un proceso de sigilo en el que no puedes descubrirlos o en el que tienen miedo de que los descubras o en el que algo pasó y hay que darle pronta solución. Entonces, en este sentido, es igual dentro del salón de clases. Si hay mucho silencio mientras tú estás calificando o si estás explicando y de repente nadie quiere participar y todos dicen que sí entendieron, algo está pasando, o si estás explicando muy bien o nadie está entendiendo absolutamente algo de lo que estás diciendo. La otra es identifica tus movimientos en el momento en el que vas a darle lectura a una situación dentro del aula de clases. Podemos encontrar movimientos a través de las palabras. Por ejemplo, aquí nos dice un profesor. Dentro del aula de clases, ¿quién es profesor? Número 2. Cada uno en su sitio y el profe en el de todos. Un profesor eficaz es capaz de estar de pie junto a o detrás de cualquier alumno en cuestión de segundos. Si para llegar a la esquina de atrás de la clase, junto a una de las ventanas, tienes que mover mesas o pedir permiso para pasar, estás dando el mensaje de que esa parte del aula te es ajena. En el fondo, estás dando a entender que no te pertenece. Y eso es algo que como docente no te puedes permitir. Más importante aún, tus alumnos no se pueden permitir estar en una zona del aula en la que no reciben la misma atención que cualquier otro alumno de la clase. Muévete con total libertad por todo el espacio del aula. Y aquí ya identificamos movimientos. Estar de pie o detrás de un alumno, hay tiempo, esquina. Estamos hablando de una esquina. ¿Dónde es una esquina? Puede ser aquí, allá, acá. Y si nosotros llevamos a nuestro alumno de esta lectura al espacio real, al contexto educativo, es más fácil porque lo estamos llevando no a la lectura, sino al mundo mágico de la lectura que estamos generando. ¿Sale? Si decimos, esta parte del aula es ajena, el alumno va a conocer esta parte del aula y la va a asimilar o a significar como ajena. Pero si le decimos, tranquilos,
muévanse con total libertad. Nos volvemos una referencia a lo que veíamos en la clase grabada. ¿Sale? Enfatiza, otro punto es enfatiza letras y números. Ok, vamos con una tercera forma de movimiento. 3. Atentos, ¿en qué número vamos? 3. Da feedback sin interrumpir. Aquí la palabra importante es el feedback, que es da retroalimentación sin interrumpir. Da mensajes constantemente mientras circulas por el aula. Procura alternar mensajes verbales con mensajes no verbales. Tus mensajes verbales deberían ser en su mayoría un refuerzo positivo a aquellos alumnos que están haciendo un buen trabajo o siguiendo los procedimientos marcados. Una buena regla es seguir, una buena regla a seguir es dar al menos 4 mensajes de refuerzo positivo antes de dar uno negativo. Es importante narrar lo que ocurre para que los alumnos que no tienen claro qué es lo que hay que hacer puedan seguir el ritmo de la clase. No saber qué es lo que hay que hacer suele ser la causa del mal comportamiento de muchos alumnos en el aula. Hay atención dispersa. Al narrar cómo algunos alumnos están siguiendo las instrucciones, damos oportunidades adicionales al resto de los alumnos para que se reenganchen, reenganchen, que se reenganchen a la clase si es que se habían perdido. Tus mensajes no verbales pueden ser una manera de dar un feedback rápido y constructivo a los alumnos que van completando su tarea. Un dedo pulgar en alto, junto con una sonrisa, es lo que un alumno necesita para sentirse seguro de lo que hace. Y estamos enfatizando el número 3 y las letras que nos van a dar la esencia del texto. Obvio, aquí están en negritas, por eso les estoy dejando este artículo para que lo puedan leer, pero al leer un texto con el mismo tipo de fuente hay que saber identificarlos. Eso, ahí reside el talento de cada docente, de cada alumno. Y por último, lleva el ritmo de tus punchline. Un punchline es la línea más fuerte del texto. Si mi estilo de dar clases es un estilo ameno, tranquilo y amigable, hay que cuidar que mis punchlines no sean uno tras otro, tras otro y tras otro, porque entonces ya estoy alimentando al alumno de mi personalidad y no de lo que quiero que aprendan. Muévete sin seguir un patrón determinado. El hecho de moverte de forma impredecible, primer punchline, ayuda a que todos los alumnos estén centrados en su tarea y a que no dispersen su atención. No hay punchline. Si anuncias que toda la clase debe prestarte atención, pero te muevas hacia un alumno en particular que suele tener problemas de comportamiento, estarás transmitiendo el mensaje de que no confías en que ese alumno preste atención. No te muevas en círculos o por el pasillo central, arriba y abajo únicamente. Cambia tus movimientos como ninja. Segundo punchline. Y estamos preparando el grande. Cambia tus movimientos constantemente para que todos los alumnos sientan que les estás prestando atención en todo momento y no solo cuando le toca la zona en la que se sitúan dentro del aula. Un dedo pulgar en alto junto con una sonrisa siempre beneficia. Y ahí, ¡puc! Ahí los tenemos. Entonces, esto es un poquito de lo que platicábamos en la clase en vivo y espero que le hayas tomado muchísima importancia. Ahora, yo te voy a dejar este artículo también para que lo puedas revisar. Voy a devolver más de una vez. Vamos a descargar otra vez las diapositivas por si no tuviste la oportunidad de anotarlas, las puedas anotar. Espero que hayas disfrutado de nuevo esta clase tanto como yo y nos vemos en la clase en vivo. Nos vemos más tarde. Bueno, la clase grabada de la siguiente semana. Saluditos, un abrazo para todos.